Año 1992. Baracaldo, población situada en la margen izquierda del Ibaizábal, Nervión, de 100.000 habitantes, es una ciudad con un carácter marcadamente industrial que pronto dejaría de tenerlo. Las grandes empresas siderometalúrgicas se estaban cerrando, la situación social y económica se hacía insostenible, paro, pobreza, falta de vivienda. La reconversión industrial, impulsada por el gobierno central del PSOE, significaba el fin de la era industrial de Baracaldo y sumía a Baracaldo a una crisis social y económica casi perenne. En ese contexto, el 12 de agosto de 1992, el alcalde Carlos Pera ordenó desalojar un local que compartían diferentes asociaciones sociales y culturales. Ese fue el principio. El local se encontraba en esta calle, en la calle San Valentín de Berriochoac, y en un primer momento era un local que venía utilizando una asamblea de vecinos y vecinas durante el periodo de la transición. Posteriormente este local fue utilizado por unas mujeres que se dedicaban a actividades de pintura, y luego más tarde ya es cuando entran los comités antinucleares. Y posteriormente ya entramos otros grupos del municipio, como pueden ser el grupo de mujeres Ilargia, el grupo de Etxepare y Taldea, que era un grupo de apoyo al euskera, tanto los grupos ecologistas Eki y Eguzki, y luego posteriormente el grupo antimilitarista Kakitxat. Cuando se produce el desalojo de este local municipal, como respuesta a este desalojo y a la falta de locales municipales para el uso de los grupos sociales del municipio, surge la coordinadora. A través de este espacio que se crea en Baracaldo para exigir locales para los grupos populares, lo que se está durante un año, hasta diciembre del 93, que conseguimos un local a 200 metros de aquí, en la antigua Casa de Cultura de Baracaldo, en la 4ª planta, y durante un año estuvimos haciendo diferentes iniciativas y movilizaciones exigiendo al ayuntamiento eso, un espacio que habíamos perdido a cuenta del desalojo de este local en la calle San Valentín de Berriochoa. Y las movilizaciones que se hicieron a lo largo de todo un año, pues se hicieron, por ejemplo, se hizo un concierto con comida popular de 300 personas, concierto en la Ricoplaza en la antigua Rana. Otra actividad fue concentrarnos en el Teatro Baracaldo, pues para denunciar un poco la cultura de espectáculo que había en el municipio, que no contaba justamente con la participación de los vecinos y vecinas. Actividades de calle que muchas veces consistían en lo que hacíamos los colectivos en nuestro día a día, trasladarlo a la calle, que es decir, desde hacer reuniones, mesas informativas, pancartas, reuniones, charlas. Bueno, las actividades un poco que realizamos en el local, pues sacarlas a la calle. Y es verdad que en el interín de este año y de estas movilizaciones a través de la coordinadora de grupos populares Berriochoa, se suman otros colectivos un poco con las mismas inquietudes. Estamos hablando del taller literario La Galleta del Norte, el grupo de teatro Teatraco, algunos grupos de música, y es verdad que todo eso crea una efervescencia alrededor de un colectivo, de una serie de gentes, que es verdad que las diferentes actividades o movilizaciones que realizábamos en aquella época, del desalojo del 92 hasta diciembre del 93, pues podíamos reunir más o menos unas 100 y pico personas, un poco porque nos sumábamos tanto los colectivos que ya estábamos en este local como los que se fueron sumando a esta reivindicación.
los colectivos iniciarán una intensa campaña de denuncia contra la política social, cultural municipal y la falta de espacios para desarrollar sus actividades. Esas iniciativas de denuncia llevaron a la ocupación el 19 de marzo de 1994 de una casa de 3 plantas en la calle Apuco, al final de una manifestación, y la llamaron Berriechea. Después del desalojo de la calle Berriechea, los grupos hicimos campañas en la calle de denuncia de la política social y cultural del ayuntamiento y de su actitud prepotente con los grupos populares del pueblo. Esto nos llegó al final a pensar que tendríamos que dar un paso más allá en nuestras reivindicaciones, y tras una asamblea decidimos que habría que ocupar. Había que buscar un edificio, un local que podría cubrir todas nuestras necesidades. El 19 de marzo de 1994, después de una manifestación, ocupamos un inmueble en la calle Apuco del barrio de Bagacha de Baracaldo. Mucha gente no sabía que íbamos a hacer la ocupación en ese mismo momento, y para mucha gente fue una sorpresa. Lo primero que hicimos sacamos de las ventanas 2 pancartas, ¿no? que significaba un poco el significado de la ocupación, que era rehabilitación y ocupación. Significaba que a esa casa que estaba abandonada casi una década le íbamos a dar una vida, le íbamos a poner en funcionamiento, y que iba a servir para las gentes del pueblo y en este caso del barrio. Fue una casa en la que, aparte de los colectivos que ya habíamos iniciado, todas las movilizaciones, se sumaron otro tipo de colectivos como culturales, grupos de teatro, y aparte de gente que de título individual se sumó a estas movilizaciones y al funcionar de la casa. La Berriechea fue muy importante, fue un momento muy importante para la formación o la consolidación del colectivo, de la plataforma, y fue un momento de mucha actividad, de grandes discusiones, grandes debates, multitudinarias asambleas, donde se consolidó el proyecto, que dieron lugar a la consolidación del proyecto de Berriechea. No te puedes acercar, todo está tomado. 3 cuerpos del policía. De ahí surgieron ya lo que serían las bases del funcionamiento de Berriechea, que podríamos decir que serían 3 principalmente, que era la información, la autogestión y la movilización. Y a partir de ahí el grupo ya empezó a desarrollar otro tipo de actividades y otro tipo de denuncias más encaminadas a la denuncia social. Ahí ya es cuando empezamos a montar los mimbres de lo que iba a ser la oficina de alternativa de información, y ahí es donde realmente el colectivo, la plataforma, tuvo claro cuál era su labor o cuál era su función. En el 12 de agosto de 1997, con un fuerte despliegue policial, desalojaron la casa. Pensamos que eso podría ser el final del colectivo, de la plataforma, pero no fue así. Realmente en septiembre de ese mismo año hicimos una asamblea, volvimos a convocar una asamblea donde acudimos bastante gente y volvimos a darle vida al proyecto. Berriotxoak
Se reconocen las movilizaciones impulsadas por las asambleas de personas en paro, contra los desahucios, en las reivindicaciones feministas, la lucha contra la precariedad, contra los gastos militares. De alguna manera, el origen de esas acciones son, pues, en parte esa lucha antimilitarista de esos años 80, ¿no? De poner en ridículo el poder, ¿no? Esas performances, esos disfraces, y de alguna manera es llamar la atención para atraer a los medios de comunicación y en sus medios de comunicación, no lo olvidemos, el poder lanzar un mensaje. Es a veces de alguna manera ridículo, ¿no? O muchas veces, pues, cuando hablamos de Berri Ochoa, que pues la gente se ríe, ¿no? Sí, los de los desnudos, ¿no? Pero los de los disfraces. Pero al fin y al cabo, detrás de cada disfraz hay un mensaje, detrás de cada movilización siempre hay una denuncia concreta, siempre hay un comunicado que se le hace llegar a la prensa y que muchas veces, no siempre, porque ya sabemos cómo es la prensa, canallesca, pero muchas veces ese comunicado o las ideas de ese comunicado aparecen también en la noticia. Lehenak bilusteak izan ziren, estreinekoa gainera hemen udaletxean planta bajan edo lehen solairuan ez zegoen binestra sozialeko pasilloren aurreko zetan bilustu ginen eta justo nita nerekin Xabi bilok sartu ginen garai justu hartan eta gura izan zen hasiera ekintzena. Kontua da, garai hartan oso kasu bortitz bat, bortitza edo nahiko korapilatxua izan genuela eskuartean, Felizaren kasu famatua, eta haren kasurik ez zioten ez egiten, bilustearen kontua hortik etorri zen. Monti, zera pelikula bat zion garai hartan Full Monty izenekoa, eta garai hartan ere holako nahiko bilusteak egin ziren protesta modura, eta nik uste ura adibide hartuta, gu bere hildo ari jarraitu geniola, eta baino batez ere hori Felizaren kasua oso izan zelako korapilatxua eta zer egin behar genuelako garai hartan ari bide emateko, eta azkenean bilusaren kontuarekin gertatu zen, Daviden aldetik eta oso zabalkundea handia izan zuen, eta udaletxeak azkenean men egin zuen, eta udaletxeak bakarrik ez gainera, uda zen Felizaren arazoa gobierno baskoren legediaren punto konkretu bat zen, eta legebiltzarrak, Euskal Gobernuak berak puntu hori aldatu zuen, eta horrela konpondu zitzaion Felizari bere arazoa. Guretzak garai baten ohikoenak edo kateak izaten ziren, azkenean kateekin esparru bate izten zenuen, eta orduan ertzantza etorri behartzen, kateak zizaiarekin mostera, eta ateak libre edo gu bertotik botatzera. Orduan tentsionamendu pixkatxo bat sortu nahi zanean, hori izaten zen ekintzarik zuzenena. Azkenean, polizia bai edo bai etorri behar zuen, zizaiarekin, eta orduan haiek etorri hartzeko ikus ginen joaten, eta jazta. Alaba kateekin egon dizan gara leku guztitan, Gernikako juntetxetik hasi, diputazioan, Euskal Legebiltzarrean baita, eta hemen Barakaldoko udaletxean nola ez, Barakaldoko udaletxean pasillo eta txokorik gehienetan kateatu izan gara, eta horietako entxutetzuena ez dakit izango zen, baina desde luego guretzako ez dakit nola esan, logorrik handiena edo alkatearen beran despatxoan, bulegoan kateatzea izan zen, eta gainera Felizaren antzeko beste kasu partikular batekin, Piedadena,
Eta esan beharra dugu hartan, Pidade berak partua hartu zuela baita, eta antxe kateatu zela beste guztioekin batera. Orain bakarrik soldatak agertzen dira edo islatzen ditugu, baina gari batean beste estra batzuk zeuden, beste estra batzuk ere salatzen genuen, bere garaian peralkateak zeukan pistola, eta horren inguru horrekin lotuta baita kotxe ofizialak. Eta behin, garai hartan nik uste udaletxea 2 edo zituela, eta fitxaturik genukan. Behin kotxia harrapatu geninan berton aparkauta, eta kate batzukin errubetara eta lotu ginen, eta berto salatu genuen, soldataz eta dietetaz aparte, politikariek hiritarrei beste gastu bat nola sartzen ziguten eta hori kotxearen hartzen. Eta, urak ark ere izan zuen bere reperkusioa eta polita izan zen. Udaletxea, atera zuen propaganda kanpaina bat izan zen, ez dakite zehazki, Barakaldo oso polita ari zara geratzen edo esateko, eta kontrata zuten olako autobus gorrizko horietariko bat, Londresen eta ditzen direnen antzekoa, orain berton ere Bilbo badugu horietariko bat, eta guk Barakaldo polito horri beste reflejo bat eta islada bat emateko, eta egiari zor ibili ginean Barakaldota edo udaletxea Barakaldoze esaten dituen beste kontu guzti horiek salatu nahian, eta orduan horrezetarako nahi izan genuen autobus horren tetxure gotzia. Olako plan itxurso bat montatu genuen, municipalak eta alde batean distraitzeko eta ez dakizer, oso plan pollita. Baina azkenen justo gara hartan Brigada Kaninako munipak estrenatu berriak ziren, eta haie bantzaen ez lanean gogotsu ateratziren, eta txakurrak gainera botatzen zizkiguten, eta azkenen naizta ez dakit dotzena pertsona edo bildu inanara txoruan egitea, baina eskailera lotu genuen kolokatzia, baina azkenen inorretzan igoz txakurren egin inguruan edo zer gerta ziteken, eta etzan plana. Eta etzan atera, baina ez da guztiz ere ekintza polita izan zen, eta denonek ere egia esateko kariño handik ingogatzen dut, eta pozgarri izan da momentu honetan horiek gogora ekartzea berriz. La oficina se crea hace ya 20 años, la primera vez estuvo ubicada aquí en la calle San Juan y se crea un poco para cubrir todas las necesidades que había en aquel entonces sobre las ayudas sociales, ¿no? No se sabía muy bien qué era, quiénes las podían cobrar, durante cuánto tiempo, las cuantías y todo esto, y entonces se empezó un poco por ahí, como un sitio para poder informar a la población de Baracaldo de cuáles eran sus derechos como ciudadanos y eso, y cuando ya los que lo estaban pasando sobre todo mal, pues decirles que podían igual optar a alguna ayuda social para salir un poco de esa situación. Y eso fue un poco por lo que se creó la oficina, para cubrir esos espacios de información que no cubría ni el ayuntamiento ni las trabajadoras sociales. La primera oficina estaba ubicada en la calle San Juan, aquí en el centro de Baracaldo. Posteriormente nos reubicamos en el barrio de San Vicente, que es ahí donde se ha estado casi todos estos años.
y después del barrio de San Vicente, que allí fue donde yo conocí a Berriochoa, se movió la oficina aquí a Ecobaraca, a la calle San Juan otra vez, y actualmente este año inauguramos local aquí en la calle San Antonio, detrás de la oficina central de correos. En la oficina estamos todos los lunes de 11 a 1 y bueno, lo que hacemos ahí un poco es, pues cada familia que se acerca con su diferente problemática, es intentarle explicar las clases de ayudas sociales que existen en Baracaldo, si tuvieran alguna opción a solicitar alguna, en caso de que sí, qué papeles tendrían que buscar, dónde presentarlos, el plazo que tarda más o menos en cobrarse este tipo de ayudas, para que se puedan hacer un poco a la idea, ¿no?, de, pues, según la situación de cada uno. Y más que nada es eso, informarles sobre si tienen algún de sus derechos y si tuvieran alguna opción de mejorar un poco su calidad de vida con estas ayudas. Como reivindicaciones en el pueblo en concreto, ¿no?, en Baracaldo, pues al fin y al cabo es poner de manifiesto o sacarle los colores al ayuntamiento la responsabilidad que tiene para atajar, o en su caso para no atajar, la pobreza o las situaciones de pobreza que hay en el pueblo. Indudablemente hay instituciones de gobierno vasco, Diputación, que tiene, además con todo lo que tiene que ver con las ayudas sociales, la RGI, etcétera, responsabilidad. Pero el Ayuntamiento de Baracaldo, que es la administración pública más cercana al ciudadano y a la ciudadana y a las personas que viven en los pueblos, pues tiene una implicación y una responsabilidad directa. Entonces, denunciar cualquier tipo de dejación por parte del Ayuntamiento respecto a problemas de integración social, de pobreza, de indefensión. Al organismo Lanbide, efectivamente, pues también se le sacan los colores, ¿no? Lo que vemos es no solo ya vulneración de derechos, sino además una estrategia. Recuerdo explicando a unas personas en una charla, ¿no?, como pues hablando precisamente de el derecho, porque no olvidemos que la RGI es un derecho que tenemos todas las personas que vivimos en la comunidad autónoma vasca, sencillamente por vivir. Si cumplimos unos requisitos tenemos ese derecho, y como la administración, en lugar de el gobierno vasco y la administración, en vez de garantizarnos ese derecho, lo que hace es trabaja todo lo posible para impedirnos el acceder a ese derecho. Lanbide ahora mismo, lo que llamamos las malas prácticas de Lanbide, están documentadas, esas malas prácticas. Se lo hemos hecho llegar tanto al propio Lanbide, a la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, al Ararteko. Las malas prácticas de Lanbide lo que hacen es impedir que muchísimas personas puedan ejercer ese derecho que les corresponde. Precisamente en los últimos años tal vez haya habido un poco menos de actividad en Ezkerraldea, pero sí recuerdo los años, pues hace 5, 6, 7 años, ¿no?, esos años que cuando había una efervescencia social bastante grande, especialmente con todas las huelgas generales que se organizaron aquí en Euskal Herria. Siempre ha habido mucha comunicación con el resto de colectivos de Ezkerraldea, colectivos sociales de Ezkerraldea, especialmente asambleas de parados, de Sestao, de Santurtzi, de Portugalete, de aquí de Baracaldo, sindicatos a nivel de Ezkerraldea y otros colectivos, tanto culturales como sociales. Es una muestra que sigue todos los años manteniéndose, pues efectivamente es la marcha contra la pobreza y contra el gasto militar de Ezkerraldea, que se hace todos los años en junio o julio. Pero estamos en contacto con el resto de colectivos, y cuando hay alguna movilización en alguno de los pueblos, pues siempre se está para apoyar.
a nivel de Vizcaya se trabaja especialmente con otras dentro de la plataforma vizcaína contra la exclusión social, pues con colectivos como puede ser Arguilán, Sorracismo, colectivos de mujeres, la Posada de los Abrazos, las asambleas de parados, y se denuncian especialmente, digamos que la campaña principal está dirigida pues precisamente contra esas malas prácticas de Lanbide que he comentado antes, ¿no? Y la mayoría de las acciones pues se realizan o en torno al gobierno vasco o a oficinas de Lanbide, denunciando esa responsabilidad que tienen para trabajar precisamente para que no podamos ejercer nuestros derechos. A nivel de Euskal Herria, pues bueno, como he comentado, pues ahora mismo por la situación del país un poco más parada, pero estamos dentro de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, y pues en las dinámicas que se organizan desde los colectivos que estamos dentro de la Carta, pues ahí también participamos. Otra de las movilizaciones que se repite todos los años es que está organizada por Berriochoa, Kakitzat, Askapena y otras organizaciones. El MOC es en primavera siempre la marcha de bici antimilitarista que recorremos las empresas vascas que fabrican componentes para armamento. Empresas vascas que además están subvencionadas generosamente, con lo cual pues denunciamos cómo dinero público se desvía a fábricas de armamento de aquí, del País Vasco, y luego también cómo mediante otra de las campañas siempre es en torno a la renta, cómo se desvía de nuevo dinero público de los impuestos de los vizcaínos y las vizcaínas, cómo se desvía ese dinero mediante cupo hacia pues dinero que va al final a presupuestos generales del Estado, a subvencionar de nuevo ya el gasto militar y los ejércitos. Valoración positiva, evidentemente, y bueno, decir que Berriochoa, que aunque han pasado 25 años, a día de hoy sigue siendo una herramienta muy válida para luchar contra el capitalismo. No podemos olvidar que vivimos en un sistema tremendamente injusto que excluye de manera muy violenta a una mayoría frente a la minoría, y al final Berriochoa es el instrumento que nos sirve para hacer política en lo cotidiano, en lo concreto, e intentar cambiar este sistema económico, social y político que no nos gusta. Berriochoak suposatu izan ditu makina gauza. Plataforma askorekin lan egin dugu. Gure inguruan eta Euskal Herri osoan egon diren txiringito politiko eta zer guztiekin ibili gara tarteka marteka nahastuta. Haietariko gehienak ere gainera aspaldi desagertu zirela, beraz horrek ere taldearen balioa ere era zuzen batean erakusten du, eta Berriochoak egin dituela kanpaina bai Barakaldon hasita, bai eta Euskal Herri osora begiratuaz. Beraz, herri bateko talde txiki bateko horrelakoak egitea gauza asko esan nahi ditu, eta Berriochoaken 25 urte hauek
taldea bera bezala eta taldean ibili diren pertsonak eta dabiltzan pertsona bezala izugarrizko altxorra dela Barakaldoko herriarentzako eta bueno, ziurrenik izango dira beste 25 urte luze gure aurrean, baina luke behar, baino gauza hauek ere zaindu behar direla eta zaindu behar dira inguruan biltzen duten jakituria guzti hori eta esperientzia guzti hori ez galtzeko. De destacar que el ayuntamiento intentó desalojar con nocturnidad y alevosía este local. Lo que intentó impedir es que justamente los colectivos del municipio que se estaban reuniendo y dinamizando las denuncias públicas en la localidad, pues parecía que quería acabar con ellos, ¿no? Y no fue solo eso, sino que esos colectivos seguimos funcionando, incluso algunos al día de hoy también, otros han ido reconvirtiendo. Y a la vez ha surgido un grupo nuevo que con el tiempo dio lugar a lo que es la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, que es Berriotxoak. Creo que bueno, a lo largo de estos 25 años nos hemos hecho un hueco aquí en el pueblo. Hemos conseguido, creo que entre nuestros logros hemos conseguido llevar a la calle el debate de la pobreza, de las prestaciones, y bueno, creo que ha sido 25 años positivos y que bueno, y que todavía, como decimos nosotros, 25 años y lo que nos queda todavía. Yo cuando llegué a Barakaldo hace 15 años mi situación estaba bastante difícil, había perdido el trabajo, no tenía ningún tipo de ingreso y entonces para mí Berriotxoa fue, ¿no?, como esa ventana también que me explicaron lo que podía optar a una ayuda social, bueno, me ayudaron un poco a salir de aquel agujero, ¿no? Entonces, pues yo siempre estaré agradecida a Berriotxoa, por eso estoy hoy aquí, porque sé que es una labor que si no llega a ser por ellos yo no me hubiera enterado de que podría haber mejorado mi calidad de vida de esa manera gracias a una ayuda social. Y entonces ahora mismo lo que yo intento también es a otras familias y personas que lo están pasando mal, explicarles que hay ayudas que en un momento dado te pueden ayudar a salir del paso, ¿no? Y bueno, esto es una labor que como siempre deberían hacer las instituciones, pero gracias a Berriotxoa pues se puede seguir haciendo. Yo destacaría dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con la propia pervivencia de Berriotxoak, ¿no? ¿Cómo se ha podido mantener 25 años? Bueno, pues porque al fin y al cabo personas afectadas por situaciones de pobreza o de precariedad son las mismas personas que siguen reivindicando el cómo salir de esa pobreza y esa precariedad. Es decir, por desgracia, tanto hace 25 años como ahora, el objeto de Berriotxoak, el por qué existe Berriotxoak, sigue existiendo. La pobreza sigue existiendo, la precariedad
en el empleo, en los recursos, en Ezkerraldea sigue existiendo, entonces, ¿cómo no va a seguir de alguna manera, ¿no? Entonces, pues por un sentido, el objetivo de Berriotxoak sigue ahí, por desgracia, entonces, pues, ¿cómo no va a existir? Y por otro lado, y eso lo puedo decir de veras, o sea, porque lo he comprobado a lo largo de estos años, como reivindicaciones concretas, denuncias concretas que Berriotxoak ha hecho, de alguna manera, algunas veces, no muchas, pero algunas veces se han podido corregir. Es decir, la lucha sirve, la movilización sirve. Y podemos poner ejemplos concretos. Uno, pues por decir uno, por ejemplo, pero hay muchos más. La reivindicación de un albergue para Ezkerraldea. No sé cuántos años hemos estado manifestándonos por ello y ahora mismo, pues en breve, habrá un albergue en Barakaldo. Como ese hay más ejemplos, es decir, la movilización sirve, el reivindicar derechos sirve, el movilizarse sirve. Lo que no sirve es quedarse en casa. Hace 25 años ya considerábamos que solo la movilización y la lucha eran las herramientas capaces de cambiar el status quo actual y la realidad, que es tremendamente tozuda, nos sigue demostrando día a día que es el único instrumento válido para un cambio real. La movilización, la concienciación, la reivindicación y la lucha. Y algo muy importante, la dignidad. Somos gente corriente y moliente que sufre las mismas situaciones de paro, precariedad y empobrecimiento generalizado que el común de los mortales. Por eso nos organizamos y movilizamos para cambiar el actual estado de cosas, por sufrirlo en nuestras propias carnes. Nuestra práctica entronca con la realidad y situación socioeconómica de nuestra localidad. Esta conexión con el entorno y el contexto social se da en la medida en que no recibimos subvenciones, que no somos ni una ONG ni profesionales de lo social, lo político o lo alternativo. No intentamos negociar ni erigirnos en portavoces de nada.